resolvamos un ejemplo aplicado, ¿sí? Veamos cómo ese método puede ser útil para resolver este tipo de problemas. Bien, por ejemplo, miremos, esto es de la sección, ¿qué sección es esta? 13.9, ¿sí? La sección 13.8 y 13.9 del libro podrían ser una sola, porque en la 13.8, digamos, desarrolla la teoría de cómo hallar los puntos críticos, ¿sí? Los candidatos a ser máximo o mínimo, y hacen algunos ejemplos con funciones arbitrarias, como la que consideramos hace un momento, cualquier función. Hacen ejemplos fuera de contexto, ¿no? Y en la sección 13.9 dice, mire, esto no es tan aburrido como usted cree, mire que algunas aplicaciones se pueden hacer. ¿Listo? Entonces yo pasé por eso a la sección 13.9 y voy a resolver un ejercicio de aquí. Dice entonces que costos, ¿bien? Entonces el problema es el siguiente, fíjense. ¿Quién nos puede hacer el favor de leer esta pregunta? Adriana puede ser o Angélica. Yo lo leo. Bueno, aquí el 9. Costos. Un contratista de mejorías caseras está pintando las paredes y el techo de una habitación rectangular. El volumen de la habitación es de 628,25 pies cúbicos. El costo de pintura de pared es de $0,06 por pie cuadrado y el costo de pintura de techo es de 0,11 por pie cuadrado. Encontrar las dimensiones de la habitación tienen por resultado un mínimo costo para la pintura. ¿Cuál es el mínimo costo para la pintura? Bueno, entiendo. O sea que dice encontrar las dimensiones de la habitación, ¿no? O sea que la habitación no está hecha, la van a hacer, ¿no? La van a hacer y la van a hacer buscando reducir el costo para pintarla. ¿Cierto? Muy tacaño, ¿sí o no? Cambiar una habitación, su diseño solo por la pintura, son abusivos, ¿verdad? Pero entonces, hagamos un gráfico de esto que está ocurriendo aquí, ¿sí? Para visualizar mejor ese caso. Entonces, fíjense que tengo una habitación rectangular, puede ser, voy a tratar de hacer algo rectangular aquí, ¿sí? Y unamos estos extremos aquí. Listo, estamos mirando la habitación como de lado, ¿cierto? Y le vemos el efecto 3D a eso, sí. Bien. Entonces, cuando dice hallar las dimensiones, pues como eso tiene ancho, profundidad y altura, entonces tenemos que encontrar, digamos, el ancho, llamemos este ancho X, ¿sí o no? Y la profundidad, llamemos esto Y. Y la altura, llamemos Z. Y esas son las dimensiones de una habitación, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos analizar? Nos dan unos precios, ¿cierto? Pero también nos dan una condición por aquí. Nos dicen que las paredes, perdón, miren esa condición, dice, es como una restricción, ¿no? Dicen, el volumen de la habitación es de 668,25 pies cúbicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos libertad de escoger las dimensiones, pero el volumen, ¿sí? Su capacidad de almacenamiento tiene que ser esta, ¿sí? Solo que puede ser alargada o, ¿sí? Cualquier dimensión, pero tiene que almacenar, digamos, de pronto puede ser que están diseñando un tanque para almacenar agua o leche o cerveza. Entonces, esta es la capacidad que se pide. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo establecer aquí cuál es el volumen de esta caja con estas dimensiones? ¿Cuál es el volumen? ¿Quién me dice? Si su ancho es X, su profundidad es Y, su altura es Z. ¿Cuál es el volumen de una caja rectangular? Sí. X por Y por Z. X por Y por Z, ¿sabes?
Y eso tiene que ser igual a 668.25. Es una condición que nos piden. ¿Cuántos números hay que satisfacen eso? Infinito, ¿no? Se puede encontrar infinitos números, tal que su producto es 668.25. ¿no? Ahora, como no estamos buscando cualquier par de números, cualquier tripla, necesitamos aquella que nos minimice el costo, la función de costo. Entonces veamos. ¿Qué pasa con el costo aquí? Entonces dice, por ejemplo, el costo de pintura de pared es de 0.06 por pie cuadrado. ¿Sí? Y el costo de techo, de pintura del techo, es de 0.11 por pie cuadrado, ¿no? Es decir, claro, el techo es más difícil pintarlo, ¿no? Entonces vale más. Porque tiene que usar un rodillo y pintar hacia arriba. ¿Se imaginan que esa pintura le cae a uno en la cara? Y bueno, hay muchas complicaciones. En cambio, la pared es más fácil. Por eso es más barato. Entonces, pregunta, ¿cómo encuentro la función de costo? ¿Sí? Entonces voy a colocar acá lo siguiente. Los precios. Pared. 0.06. ¿Sí? Esto es por pie cuadrado. Y techo es 0.11 por pie cuadrado. ¿Listo? Generalmente cuando en las construcciones se trabaja así, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a construir una casa, bueno, si usted lo hace por contrato, que casi todo el mundo hace por contrato las cosas, no por día, usted habla con el maestro, ¿no? Entonces ellos le cobran, por ejemplo, por metro cuadrado, ¿cuánto vale la pegada de ladrillo por metro cuadrado? ¿Sí? ¿Cuánto vale hacer una viga de amarre, que son estas de aquí? Por metro cobran, todos por metro. Entonces esto es muy real. ¿Sí? Bueno, entonces, pregunta, ¿cuál es la función de costo? ¿Cuál sería la función de costo? ¿Quién me ayuda con eso? Es decir, lo que yo quiero es una función que me diga una función de costo. O sea, yo quiero una función de dos variables. Colocámosla por acá, C, que dependa de X, Y, ¿cierto? Que nomás yo coloco las dimensiones, yo coloco el X y el Y ya me diga cuánto vale la pintada de todo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Yo le pregunto a alguien, ¿sí? Dígame cuáles son las dimensiones, cuánto mide el ancho y cuánto mide la profundidad. Dígame el X y el Y. Ah, vale tanto y tanto. Ah, listo, mire. Ese trabajo le cuesta tantos dólares, tantos pesos. Entonces, ¿cómo construyo esa función de costo? Pregunto. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, ¿cuánto mide esta pared en metros cuadrados? Esta pared de acá. ¿Cuánto mide la base de esta pared y cuánto mide la altura? Esta pared. Profe, se tendría que usar lo que está arriba, el 628.000,25. Y por Z, Exacto. Los dos tienen razón. La compañera dice que tendría que usar eso y el compañero dice que es Y por Z. Entonces, en principio sí, sería Y por Z, ¿cierto? Pero entonces depende de Z y yo quiero que dependa solo de X, Y. Entonces, como dice la compañera, miren que aquí yo puedo despejar Z y entonces Z es lo mismo que tener 668.25 dividido X por Y. Bien. Pero bueno, si quieren, hagámoslo primero escribiendo Z. Bien. Entonces Y por Z. Esta pared que está acá mide lo mismo o no, porque son paralelas. Entonces, en términos de pared yo tengo
2 veces y por z. ¿Sí o no? Más, no tengo espacio como para escribir. Porque como función de costo acá. XY. La función de costo sería 2 veces y por z. Y las otras dos paredes, ¿cuánto miden? O sea, aquí, ¿cuánto miden pies cuadrados del frente? Mide x por z, ¿cierto? Y la del fondo también porque son paralelas. Entonces, más 2 veces x por z. Esa cantidad que yo encontré aquí, la voy a cerrar entre paréntesis, me va a decir cuántos pies cuadrados tengo que pintar. ¿Sí? Eso me va a decir, son, qué sé yo, 7 pies cuadrados, 8, 9, 10, 20 pies cuadrados. ¿Sí? Entonces, como una función de costo, esa cantidad de pies cuadrados que son de pared, yo tengo que multiplicar por el costo. ¿Cuánto es el costo de la pared? 0.06. Eso me da el costo de pintar solamente o de pintar las paredes. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cómo construyó esa función de costo? Profe, usted puso Y y no es Z. Profe. Sí, es Z. Es para que ustedes me dijeran. Muy bien. Es la excusa de siempre, ¿no? Porque es X por Z, sí. Base por altura. Bien, ¿quién más me iba a hablar? Bueno, a esto hay que sumarle el costo de pintar el techo. Si el techo solo es 1, pues claro. El techo está acá, miren. Techo. ¿Cuánto mide ese techo en pies cuadrados? X por Y. XY. XY. Y eso lo multiplico. Eso me da, ¿cuántos los pies cuadrados que tiene ese techo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso lo multiplico por el precio, por pie cuadrado. 0.11. 0.11. Entonces, esta es la función de costo. ¿Sí? Sin embargo, esta función de costo, pues depende de X, Y y Z. ¿Sí? Y nosotros podríamos hacer que dependa solo de X y Y, como decía la compañera hace un momento. ¿Por qué? Porque resulta que hay una relación que liga a la X, la Y y la Z, y es esa relación del volumen. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, como X por Y por Z es 668.25, y aquí podemos decir entonces Z es igual a 668.25 dividido entre X y Y. Bien, así mejor. ¿Listo? Entonces la función de costo la podemos reescribir de verdad ahorita así dependiendo de X, Y. De la siguiente manera. Sería, abro paréntesis, 2 veces Y por Z. ¿Qué pasa si acepta, o mejor dicho, 2 veces Y por Z? ¿Cuánto es Y por Z? Y por Z es simplemente 668.25 dividido entre X, ¿cierto? Entonces aquí voy a escribir nomás eso, 668.25 dividido entre X. Eso es Y por Z. Más 2 veces, dice aquí, X por Z. Pero X por Z es lo mismo que tener 668.25 dividido Y en este caso. Y toda esta cantidad va multiplicada por 0.06 más XY
por 0,11. Listo, entonces ya, esta es la función que nos da el costo de pintar ese tanque. Bien, preguntas aquí. Entonces miren que este ejercicio lo hago porque es parecido al que está en el taller. Bien, si ustedes miran el taller, vamos a buscarlo aquí a ver si tengo. Por los que no han mirado, hay un ejercicio que tiene que ver con algo de dimensiones y alguna figura rectangular, creo. Ahí nosotros damos Vamos. dimensiones. ¿Nosotros? O sea, porque el ejercicio está como abierto, ¿no? Ah, es que no lo hemos terminado, es verdad. Porque nosotros debemos encontrar el X y el Y, de tal modo que minimice la función de costo, ¿cierto? No, profe, esto es del taller. Ah, el del taller. Entonces voy a proyectar aquí el taller. Voy a proyectar aquí el taller. Vamos a ver cómo se hace ese. Dice, extremo de funciones de dos variables. Dice, el material utilizado para hacer la parte inferior de una caja rectangular es 2 veces más caro por unidad de área que el material utilizado para hacer la parte superior de las paredes laterales. Dice, encuentra las dimensiones de la caja de volumen B dada, cuyo costo de material es mínimo. ¿Sí? Entonces veamos un segundo aquí, el material utilizado para hacer la parte inferior de una caja rectangular. Pues está bien escrito. Es 2 veces más caro por unidad de área que el material utilizado para hacer la parte superior. Las paredes laterales. Que habla de una parte inferior y una parte superior, pero ¿será que la parte inferior será la parte de abajo nomás o parte inferior? No, pues puede interpretarlo como la parte inferior, como y la parte del piso, pues. Ok. Tenemos la cajita. Entonces la parte inferior no sería esta aquí, pues, el piso, ¿no? Es una caja con tapa. La parte superior acá arriba, la parte superior. ¿Y qué más? Y las paredes, ¿será que entra en lo superior o lo inferior? Es que ahí no es muy claro, ¿no? Sí, es algo confuso. Ujú. ¿Será que este no es un ejercicio que está en el libro? Veamos a ver. Parece como este. Sin embargo, aquí sí está más claro porque dice el área del material, el material para construir
la base de una caja, la base, habla de la base abierta, cuesta 1.5 veces más por unidad de área que el material para construir los lados. ¿Sí ven? Habla de lados. Ahí hablan de parte inferior y superior y no es claro si los lados se incluyen o no. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, como es una caja, entonces vamos a suponer que no tiene parte, o sea, la parte inferior, sí, interpretémoslo como está allí, como está en ese ejercicio que vimos. Cuando le digan parte inferior, háganlo así. Va a ser simplemente el piso, esto que está en color rosa. Sí, esto es parte inferior. Parte inferior. Y la parte superior son las paredes de los lados, pues serían 4. Esta, el fondo, esta aquí, la de acá y la del frente. ¿Sí? Esto es la parte superior. Y así ya. ¿Listo? Identificar esos dos casos. Sin embargo, ahí dice que tiene que tener una cierta, tiene que tener la capacidad de almacenar un volumen B. Entonces, si usted le dan dimensiones así como hice yo, X, Y, Z, entonces tiene que decir que X, Y, Z tiene que ser igual a B. Pero aquí no nos dieron un valor de B concreto. Entonces, ustedes trabajan con esta letra B. Y ya, entonces, y hablan de un precio. Entonces está el precio de pintar la parte inferior, precio, le llaman P. ¿Sí? Es un ejercicio teórico. Ustedes lo hacen en general, pues. Digamos que eso es lo que cuesta, coloquemos P minúscula. Es el precio de pintar la parte o de hacer la parte, el costo del material de la parte inferior. Parte inferior. Entonces, hacer la parte superior, es decir, esas otras 4 paredes allí, va a costar 2 veces P minúscula, porque es el doble. Parte superior. Y con esos precios y con esas observaciones, pueden crear una función de costo que dependa solo de X y Y. ¿Sí? Si aparece Z, que va a aparecer Z. Entonces lo sustituyen por B mayúscula sobre X o sobre Y, que necesiten. ¿Sí? Para construir esa función de costos, replica esta idea aquí. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Damos valores para B. No, lo trabajan como un símbolo así, B y ya. No le da valores. Mejor dicho, usted va a tener algo así como que la función de costo va a ser, el piso va a ser X por Y. Entonces va a ser X por, no, X por, sí, X por Y. Y eso vale P, precio P. Y luego va a tener las dos paredes, va a tener X por Z, 2 veces X por Z. Pero Z va a ser X por Z. Pero recordemos que si X por Z por Y es igual a un volumen fijo dado, entonces X por Z es B sobre Y. Y va a tener 2 veces X por Z y Y por Z. Y Y por Z, si ustedes despejan de aquí Y por Z, es B sobre X. Este es el área de las paredes. Eso se multiplica por 2P porque es, no, perdón. Está por 2P, es más caro el piso, hacer la parte de abajo. Las paredes es más barato. Esto es por P. Aquí estoy suponiendo que las dimensiones las distribuí así, ¿no? Esta es la caja, miren. Bueno, no me quedó bonita, pero
X es esta parte, Y es esto de aquí, Z lo de arriba. Listo. Con la condición de que X por Y por Z es P. P es el precio barato. Precio de hacer las paredes. ¿Sí? Entonces 2P es el precio de hacer, como el precio de hacer el piso es más caro, es el doble, entonces por eso aquí coloqué 2P, que es X por Y. Esta función depende de dos variables nomás, depende de X y de Y. Entonces hay que calcular, ¿cuál es el ejercicio entonces de ustedes? Calcular la derivada parcial de C con respecto a X, con respecto a Y. Trabajar con ese B y ese P como letras así. Igualar a cero las derivadas y despejar X y Y. ¿Sí? Entonces las dimensiones X y Y van a depender de P y B. Y el precio y el volumen que yo quiera. ¿Me hago entender la idea? Piensen que P es un número y B es un número y calculan así. Esa es la idea para hacer ese ejercicio. ¿Listo? No sé si quedó un poco más claro ya. O no, sigue muy confuso. Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces este ya se puede hacer, ¿cierto? Este de aquí, ¿cómo se hace? Es que resulta que el gradiente, si ustedes leyeron ahí la parte del gradiente, si ustedes están en una montaña, en una colina, digamos que ustedes están ubicados en este punto, donde la coordenada X es 3 y la coordenada Y es, perdón, la coordenada X es 0, la coordenada Y es 3, Z vale 80, ¿no? Si ustedes calculan el gradiente de la función que define esa colina, que define esa superficie, ese gradiente y lo evalúan en el punto 0,3, que ese es el X y el Y, eso le va a dar una dirección, ¿sí? Les va a indicar una dirección, el gradiente como un vector. Esa dirección es donde la colina tiene mayor inclinación, ¿sí? Entonces el gradiente es como una maquinita. Ustedes están en una colina, con cualquier superficie. Si usted está en este punto y calcula el gradiente, le va a decir, muévase hacia allá. ¿Por qué? Porque él busca los puntos de mayor inclinación. Él nunca le va a decir, muévase hacia acá, que hacia allá no hay tanta pendiente como en este primer punto, esta primera flecha, ¿sí? El gradiente es el que usan los deportistas de alto rendimiento del ciclismo, y los de los ciclomontañismo, ¿sí? Ellos van subiendo en bicicleta a la montaña y entonces en su celular tienen la aplicación de allá del gradiente. Entonces ellos ven una pantallita aquí en la bicicleta y ella le dice, vaya hacia acá. Cuando llega, luego hacia acá, luego hacia acá. ¿Quién es esa flechita que va marcando todo el tiempo el gradiente? Está diciendo, mire, hacia acá hay más inclinación, para que esfuerce más. Cuando va hacia allá, luego le dice, vaya hacia este lado, que allá hay más inclinación todavía, ¿sí? Es decir, si yo voy a subir una montaña en bicicleta, siguiendo las indicaciones del gradiente, pues voy a hacer el máximo esfuerzo porque el gradiente todo el tiempo me va a indicar hacia dónde está la mayor inclinación y me va a hacer esforzarme todo el tiempo, no me va a dar tregua, no me va a dar descanso. Entonces, ese punto consiste simplemente en hallar el gradiente de esta función, que es el vector formado por las derivadas parciales, y evaluarlo en 0,3, la dirección de máximo esfuerzo. Bien, los demás puntos ya los he explicado, y nos falta hablar sobre multiplicadores de Lagrange, aunque no nos quedamos como sin tiempo, ¿no? Este lo vamos a tener que sacar del taller entonces. O si hay tiempo, ¿no? Pues faltan 30 minutos. No. Porque no alcancé a resolver bien el ejemplo que les dije aquí. El de Profe, yo esta creo que lo función. puedes buscar, pero lo sacamos del taller porque va a quedar como, no sé, ¿Cómo queda? como en el aire. O sea, como explicado, pero no sé si lo termine de explicar. Exacto. ¿Sabe qué recomienda? Que lo explique igual, o sea, que lo explique hasta donde dé tiempo. Eso. Bueno, entonces miren, está muy bien la sugerencia.
Gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que yo estaba resolviendo hace un momento un ejercicio de una cajita? Que luego me puse a hablar de la caja del taller y todo aquello. Estábamos aclarando qué quería decir esa notación que estaba un poco confusa. Bueno, antes de esto yo tenía este ejemplo, ¿se acuerdan? Este ejemplo todavía no lo hemos terminado, porque nosotros solo lo que hicimos por ahorita es determinar la función de costo. ¿Sí? Es decir, que nos falta decidir qué dimensiones son las más apropiadas para minimizar esta función de costo. Bien. Tenemos que minimizarla. Entonces, ¿cómo minimizo esa función de costo? Pues tengo que hallar sus derivadas parciales e igualarlas a cero y resolver el sistema de ecuaciones. Bien. Entonces, estos numeritos aquí son feos, pero bueno, hay que hacer las cuentas. Por ejemplo, a ver. Este 2 y este 2 que está aquí, voy a multiplicar con el 0.06. Eso me da 0.12 acá. Y listo, entonces ahorita determinemos las derivadas parciales de esta función. ¿Sí? Porque queremos hallar las dimensiones apropiadas de x y y para minimizar el costo. Entonces tenemos que hallar el punto crítico, etc. Entonces la derivada parcial de c con respecto a x, ¿cuánto da? Entonces en esta primera parte, cuando derivo con respecto a x, me queda menos 668.25 sobre x a la 2, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo lo que tengo es 668.25, como si estuviese multiplicado por x a la menos 1, ¿no? Me está dividiendo y derivar x a la menos 1. El menos 1 pasa a multiplicar, por eso este menos de aquí. Y le resto 1 al exponente. Menos 1 es menos 2. Queda x a la menos 2, que es lo mismo que tener x cuadrado aquí en el denominador. Bien. Derivé esa primera parte. Esto queda multiplicado por 0.12. ¿Por qué? Porque este 0.12 está multiplicando todo lo que está en el paréntesis. Entonces es como si esto estuviese 668.25 por 0.2 antes de derivar. Profe, ¿por qué 12? ¿No es 11? Porque, no, porque aquí había un 2 y un 2, ¿se acuerdan? Porque eran dos paredes. Y ese 2 yo lo coloqué acá como factor común y lo multipliqué con el 0,6, que era el precio de la pared. Ah, Y sí, entonces, sí, ya. eso. Entonces ahí más, continúo derivando con respecto a x aquí esta parte. Entonces, ¿qué me queda? Me queda y factor de 0.11. Y esa es la derivada parcial de la función de costo con respecto a x. Eso lo igualo a 0. Más o menos la misma derivada parcial deben hacer ustedes en el ejemplo de la caja. ¿Sí? Bueno, continuamos. La derivada parcial de c con respecto a y, ¿cuánto da? Entonces, derivo es aquí. Me quedaría menos la misma de cuenta, ¿no? Menos 668.25 sobre y a la 2. Estoy derivando con respecto a y por 0.12 más, en este caso, si derivo esto con respecto a y, quedaría x por 0.11. Y esto igual a 0. Pero recuerdo, ¿por qué estoy dando esas derivadas parciales igualando a 0? Porque quiero minimizar esa función de costo. Listo. Bueno, aquí, ahorita, ¿qué puedo hacer aquí? Si ustedes se fijan, bueno, ¿quién tiene calculadora que me pueda ayudar con estas cuenticas? Por ejemplo, ¿cuánto es 668.25 por 0.12?
80.19. 80.19, bueno. Borremos aquí. Gracias. Y coloquemos 80. Sí, claro, es que este ejercicio se escogió otro, ¿cierto? Como muy feo los números. Pero no importa que ustedes con calculadora pueden hacerlo todo. Con calculadora podemos. Bueno, entonces debemos resolver este sistema 2 por 2, ¿cierto? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Mire que esto no es lineal, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Por ejemplo, miren, para que eso no se vea tan feo así, la primera ecuación, digamos, todo esto, lo puedo multiplicar por x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando distribuyo ese x al cuadrado se cancela este con este, y por acá me queda un x al cuadrado. Queda más bonito, ¿no? Y aquí puedo multiplicar toda esta ecuación a los dos lados, pero como acá está el 0, no pasa nada. Por y a la 2. Y se cancela este con este. Y por aquí queda un y a la 2. ¿Cierto? Entonces queda un poco más sencilla, queda así. Queda el numerito solo. Queda con una ecuación de esta forma. Listo. Y ahorita, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo encuentro X y cómo encuentro Y? Bueno, yo puedo usar método de sustitución para resolver sistema de ecuación. ¿En qué consiste? Bueno, de hecho esta cantidad, menos 89, menos 80.19, la puedo borrar y pasarla a sumar al otro lado. Quedaría aquí así. Sí, miren que con 2, 3 pasitos quedó un poco más agradable esta expresión, ¿verdad? 80.19. Listo, borremos la caja. Como la más pequeña. Entonces necesito resolver ese sistemita aquí. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo usar método de sustitución. Por ejemplo, de la primera ecuación puedo despejar y sustituirlo en la segunda. Bien. Entonces, de la primera, ¿cuánto nos da el despeje de Y? Entonces, Y es igual a 80.19 sobre X a la 2. Y eso lo sustituyo en la segunda ecuación. Aquí donde está Y, coloco 80.19 sobre X a la 2. Y todo esto lo elevo al cuadrado porque en la segunda ecuación tenemos un y al cuadrado, está escrito en amarillo, y lo multiplico por x. Y esto es igual a 80.19. Y aquí ya puedo despejar x. Listo, y si conozco x, conozco y. Si por ejemplo esto me haría Profe, 80.19 al cuadrado, ¿sí? el 0. Sí, Sobre x, ¿cómo? el 0.11. Ah, el 0.11. Pasémoslo a dividir acá. Entonces miren, cuando elevo al cuadrado